mundo en Fórmula Noticias fin de semana. Son los 100 días de Donald Trump, 728. Carlos Rajo, te saludamos. ¿Cuál es la reflexión que haces en estos 100 días? Ayer Trump, en un ataque de estos de sinceridad, dice que ha sido más difícil de lo que él imaginaba. Pues al menos sincero, ¿no? Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Hay mucho que decir. En efecto, es el titular que ha ganado por las últimas 24 horas esa entrevista que le dio a Reuters, diciendo que no se imaginaba, en primer lugar, que tenía una vida más fácil antes, lo cual obvio, y segundo, que nunca se imaginó que iba a ser tan difícil, ¿no? Lo cual ha dado que te dijera, más que sorpresa, de nuevo burla, ¿no? En el sentido de que, por favor, o sea, no hay necesidad de cualquier gente de primer grado entiende que eso es un trabajo súper complicado, pero más allá de la cuestión anecdótica de ese headline, de ese titular, Jaime, lo que hay mucho que decir, te decía, en términos de los primeros 100 días, ¿no? Obviamente es una cuestión superficial que se viene haciendo más o menos desde Kennedy o de hecho fue desde Roosevelt se viene haciendo eso de los famosos 100 días. No tiene mayor significado, una cuestión simbólica. El mismo Trump decía que no importaba nada y después él mismo metió el acelerador para decir que se iba a hacer, ¿no? Simplemente el significado es que prometes cosas en la campaña que decís, las voy a hacer en mis primeros 100 días y entonces a partir de ahí se te mide, ¿no? Lo que ha hecho Trump, que te dijera, es muy poco, ¿no? Básicamente, el único triunfo que ha tenido, si se quiere, es que la nominación del candidato a la Corte Suprema pasó sin mayores altercados, ¿no? Sin mayores problemas. Ya ves que en algunos países, México entre ellos, no es mayor cosa eso de poner a alguien en la Suprema Corte. Obviamente genera cierta prensa y esto, lo otro, pero no es esa discusión brutal nacional sobre el destino del país como pareciera que es en Estados Unidos lo de la Suprema Corte, por la razón que tiene un peso enorme las decisiones de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, esa ha sido quizás su principal victoria. Logró poner a un conservador ahí sin ninguna discusión, conservador. No es un extremista, pero sí es un conservador. Y no generó mayor problema. Lo hicieron, se lo dejaron a unos lobistas, a gente experta en encaminar el poder del Congreso y todo, y pum, pasó. Pero de ahí, Jaime, no encontrar realmente triunfos reales, porque triunfos reales para una presidencia básicamente son proyectos legislativos, no cosas que se convirtieron en leyes, y no ha podido pasar ninguna ley, y de ahí nos vamos a lo que ha sido el principal fracaso, que es que no pudieron tirar a la basura la famosa ley de salud conocida como Obamacare en Estados Unidos, que es la que odian los republicanos, por la que hicieron campaña 8 años y al final de cuentas ni siquiera lo llevaron a votación porque no tenían los votos dentro de los mismos republicanos. Me fui a los extremos, lo que ganó y lo que ha perdido, y en el medio tenés cosas como ha profundizado la polarización, ¿no? Esa es quizás a mi juicio, Jaime, la lectura más importante que queda, una de las lecturas más importantes de estos 100 días, en el cual tenés en una esquina la gente que lo apoya. Esta gente en su momento fueron el 44% de la población, ahora es un poco menos. Esta gente, Jaime, sigue totalmente su vida al tren Trump, necia, obsesiva, o lo que querrás, no sé cuál el término que uno quiere decir, fieles, lo que sea, no les importa que no se haya conseguido nada, lo ven como que es un hombre que está haciendo lo que prometió, que al menos está tratando de hacer lo que les prometió, y no les importa las críticas de la prensa, los liberales o lo que sea, o el mundo entero. Ellos siguen con su hombre ahí total. Entonces, desde ese punto de vista, estoy seguro que el tipo puede irse muy tranquilo, que dice, mis seguidores siguen conmigo, ninguno de ellos se ha bajado del tren. Pero al mismo tiempo tenés que se ha profundizado la división. La gente que no lo quiere ha subido más gente, tiene sus índices de popularidad los más bajos desde que se llevan en cuenta estas cosas. Y no sé, ese es un poco, que te dijera, no quiero tomarme todo el tiempo si tienes algo que comentar, pero ese es así el big picture, la gran foto de lo que está pasando. No elevó mucho la vara, como decimos.
Carlos, para sus electores. Prometió cosas que no eran fáciles, lo del muro, el tema del libre comercio, pues hay muchas cosas alrededor. Dos cosas que me saltan ahorita y que tienen que ver, por ejemplo, directamente con nuestro país, pero entre otras tantas, ¿no? Sí, pero no les importa, te digo, o sea, piensan que o ha tratado de hacerlo, o que su retórica es suficiente, o que lo va a conseguir algún día, o sea, no les importa. No se ha movido un centímetro el apoyo de su gente, es decir, más allá de que te dijera, no se ha hecho nada concreto en lo del muro. No hay dinero, ni tampoco se avanzaba en nada, o el hecho de que esta misma semana, creo que en esa misma entrevista con Reuters o con otra, ya aceptó, bueno, sí es cierto, no se va a poder construir en todos lados, porque en unos lugares ya hay, en otros lugares la geografía lo hace imposible, en otros lugares el río lo hace imposible, bla, bla, bla. Entonces quizás solo en ciertos lugares no les importa eso. El Tratado de Libre Comercio, ya ves, por cierto, en una pie de nota en esta conversación que estamos teniendo, toda la locura que se generó el miércoles, el sub y baja, que sí, que se quita, que no se quita, en fin. Ninguna de esas cosas les ha afectado, Jaime. La gente sigue totalmente con él. Diferentes medios de comunicación han ido a Filadelfia, a estos lugares en donde, que te dijera, pequeñas comunidades de gente blanca que votó por él, y ninguno dice que está decepcionado. Todos siguen con él totalmente subidos al tren de Trump. Pues Carlos, permítenos mañana hablar nuevamente contigo para ver cómo es el día 101 de esta administración. Te abrazamos, Carlos. Igualmente, gracias. Gracias, Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional.